Saludos, profesor John Layton. El equipo integrado por Albani Pérez, por Malveri Zambrano y quien le habla, Andrés Calvo, presentamos este video acerca de la evaluación y técnicas psicológicas para el tratamiento de un ataque de ansiedad generalizada y un episodio de suicidio, basado entonces en el modelo cognitivo-conductual desarrollado por el señor Aaron Beck, quien es hijo de una familia migrante judía rusa y duró más de 100 años de vida. Murió recientemente el 1 de este mes. El señor Aaron Beck afirmaba que la recuperación problemática psicológica de un individuo se inicia cuando es posible conseguir que él se haga consciente de sus pensamientos negativos. Entonces estaremos trabajando a partir de este paradigma para fijarnos en el consultante para ver si realmente tiene un trastorno de ansiedad generalizada o está siendo víctima, puede ser víctima de un episodio de suicidio. Esto lo hacemos en consulta a través de su narrativa, a través de su expresión, a través de su apariencia, y utilizaremos entonces para medir el ataque de ansiedad este instrumento desarrollado precisamente por el señor Beck, que tiene 21 ítems calificados de 0 a 3 que se realizan en una entrevista que dura entre 10 y 30 minutos y es útil para valorar los síntomas o los signos somáticos de la ansiedad con un índice de fiabilidad muy alto del 0,90 al 0,94. Este índice nos habla sobre la precisión que tiene el instrumento y la correlación de los ítems es de 0,30 a 0,70. Es decir, cuando se utiliza este instrumento, sirve que una de sus respuestas tenga relación con la respuesta total o el resultado total. Esa es la correlación total de los ítems. Y la validez nos dice que tiene unos números de 0,47 a 0,58, lo cual estimamos un poco medio. Sin embargo, cuando los comparamos con la subescala de ansiedad del SCL-90R, que es un inventario de síntomas, entonces encontramos que se eleva su validez al 0,81. La validez es la que nos dice si el instrumento está midiendo en realidad lo que dice que mide. Y la fiabilidad nos habla entonces de la precisión interna del instrumento. También tenemos la escala de Hamilton, muy utilizada en la mayoría de las investigaciones, que tiene 14 ítems del 0 al 4. Se realiza también en una entrevista de 10 a 30 minutos y permite determinar sintomatología. El coeficiente se ubica en 0,88 a 0,89 con una correlación de sus ítems que van de 0,94 a 0,98 y una validez de el 0,86. Para un episodio de suicidio, entonces tenemos la escala de evaluación de suicidios, que es desarrollada también a partir de los trabajos del señor Beck y posee 20 ítems calificados del 0 al 4 con una base de entrevista que debe durar menos de 10 minutos. Permite entonces establecer el riesgo suicida evaluando dominios, afectos, estado corporal, control, reactividad emocional, pensamientos y comportamientos suicidas con una fiabilidad bastante alta del 0,89 y una correlación en sus ítems de 0,65 a 0,83. La validez está ubicada en el 0,83 y tenemos una escala modificada, también originaria del señor Beck, que tiene 18 ítems que califica del 0 a 3 y evalúa los 3 factores que son deseo suicida, preparación para el intento y capacidad percibida para realizar este intento, con una fiabilidad bastante alta del 0,86, una correlación en sus ítems que va del 0,57 al 0,79, muy aceptable, y una validez que va del 0,86 al 1, que consideramos que es definitivamente muy alta. Bueno, muchas gracias, profesor. Voy a hablar de las técnicas para tratamiento psicológico en un ataque de ansiedad generalizada.
En este caso voy a tocar dos técnicas que sería la desensibilización sistemática, y dentro de la desensibilización sistemática vamos a trabajar la técnica de relajación progresiva. Bien, veamos los fundamentos teóricos de esta técnica. Fue diseñada por un psiquiatra sudamericano llamado Joseph Wolf. Está basada en los principios de condicionamiento clásico, de tal forma que la intensidad de una respuesta condicionada, en este caso la ansiedad, podía ser reducida mediante una respuesta incompatible con la ansiedad frente a un estímulo condicionado. Esto utiliza la inhibición recíproca, es decir, establece que no puede darse simultáneamente dos estados fisiológicos incompatibles. En este caso sería la relajación en contraposición de la ansiedad. Veamos entonces el procedimiento para aplicación de la desensibilización sistemática. El primer paso sería la elección de la respuesta incompatible con la ansiedad. De los procedimientos que pudiésemos tomar es relajación, meditación, autoinstrucciones asertivas o estados emocionales positivos. La clave es que se trate de una respuesta que pueda ser utilizada de forma rápida y fácil mientras que se están presentando los estímulos evocadores de ansiedad. El segundo paso sería la elaboración de una jerarquía de ansiedad. Esta sería la presentación gradual al estímulo tenido o al estímulo que provoca la ansiedad. Requiere la elaboración de una jerarquía, de una lista ordenada por pasos que irán al acercamiento y al manejo de los estímulos. La valoración de la capacidad imaginativa. Esto implica la exposición al estímulo tenido en el proceso de imaginación. La evaluación de la capacidad imaginativa es importante hacerla en este proceso. El objetivo es que se desarrolle una imagen mental lo más vivida, lo más real posible de aquella situación que evoca estados de ansiedad. Si el paciente carece de esta capacidad imaginativa y las situaciones ansiógenas no generan ansiedad, entonces deberá realizarse un entrenamiento de esta capacidad valorativa, de esta capacidad imaginativa del paciente, hasta adecuarlo para que se pueda llevar a cabo la técnica. Veamos entonces desglosados cada uno de los pasos. El primer paso es la elección de la respuesta incompatible con la ansiedad. Aquí es donde vamos a ver la técnica de relajación progresiva. Esta fue creada por Edmund Jacobson. Este establece una relación funcional entre el cuerpo y la mente. Demostró que existe una relación entre la tensión muscular excesiva y los diferentes problemas médicos y psíquicos del paciente. El objetivo es el entrenamiento en relajación progresiva, es de reducir la activación, es reducir los niveles de activación mediante la disminución progresiva de la tensión muscular. El procedimiento consiste en tensar y destensar los músculos, los diferentes grupos de músculos del cuerpo, tomando conciencia de las sensaciones que producen cuando tensiono, y cuando distensiono, sencillamente se toma una actitud pasiva y de relajamiento. Pero esto se va haciendo de manera progresiva. Muchas veces se empieza por las manos, se termina con los pies, y empezamos por los pies hasta llegar a las manos, así de manera sucesiva. Esto es un ejemplo de la jerarquía. Puedo presentar 8 estados y vamos dándole un porcentaje de ansiedad subjetivo. En cuanto a la valoración de la capacidad imaginativa, el terapeuta debe ayudar al paciente o debe llevarlo, inducirlo a esos estados imaginativos. Por ejemplo, si le pedimos que imagine una casa, se le puede decir: dime cómo es el cuadro, qué está pintado en el cuadro, cómo sientes el sofá donde estás sentado, hasta que el paciente vaya imaginando, vaya desarrollando esa capacidad. O puede ser cómo estás vestido, cómo es la camisa, cómo es los zapatos, de qué color es tu corbata, es tu saco que llevas puesto, así sucesivamente. Por eso es que se comienza con escenas neutras que no tienen que ver con el problema de ansiedad, hasta adecuar la capacidad imaginativa. Vamos ahora con el proceso de desensibilización sistemática. Como expliqué anteriormente, inicia por la relajación, luego seguimos a un estado de imaginación evocando el primer ítem. Aquí evaluamos si existe ansiedad. ¿Cómo se evalúa? En una escala subjetiva del 1 al 100 llamada la escala de unidades subjetivas de ansiedad. Un valor mayor a 25 equivale a que sí existe ansiedad.
Si existe estado de ansiedad, regresamos nuevamente a la relajación. Caso contrario de que no se produzca ansiedad durante la imaginación, entonces mantenemos ese estado imaginativo donde se evoca ese estado ansioso. Continuamos luego durante 40 a 50 segundos un proceso de relajación. Esto se repite 3 veces por cada ítem. Es decir, mantenemos el estado de imaginación en la primera fase de 15 a 20 segundos. Luego mantenemos en la segunda fase de 25 a 30 segundos y luego la tercera de 35 a 50 segundos y vamos de nuevo a la siguiente jerarquía y así sucesivamente hasta que cumplimos toda la escala de jerarquía de ansiedad programada. Finalmente llegamos así entonces al proceso de desensibilización sistemática. Mi nombre es Albani Pérez y a continuación explicaré las técnicas psicológicas utilizadas para un episodio de suicidio. Primero, reestructuración cognitiva. Esta se centra en la identificación de pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas y creencias centrales que activan inmediatamente el intento de suicidio. Esta se inicia con una explicación acerca de su etiología y mantenimiento, que como consecuencia de la activación de esquemas disfuncionales, las personas desarrollan una tríada cognitiva depresiva, la cual consiste en una visión negativa sobre sí mismos, sobre su entorno y sobre su futuro. Sobredimensionada esta última en pacientes con un episodio suicida, cuyos patrones cognitivos están relacionados con múltiples sintomatologías en el proceso suicida y el síndrome depresivo, como es el caso de las personas con la bulia, la cual es una disminución o pérdida de la voluntad absoluta hacia acciones específicas, con elevada desesperanza y pesimismo, ignorando a su vez la información que desconfirma su información esquemática activada. Es decir, que filtran aquella información que se ajusta al esquema disfuncional. Se sobreestiman las dificultades que se generan, negando las habilidades propias y enfocando permanentemente en la posibilidad del fracaso. Al paso del despliegue del proceso suicida, los pensamientos automáticos negativos se tornan más reiterativos, que generan un malestar psicológico que desemboca en un estado de ánimo melancólico, retroalimentando así en un permanente círculo vicioso. 2. Reforzamiento. A través de esta, se orienta al paciente a crear un recordatorio personal y poderoso con la vida y presentar estrategias conductuales de afrontamiento para ayudarles a lidiar con seguridad los pensamientos de conductas suicidas. Por parte del refuerzo material, se puede diseñar una caja pequeña con recortes baratos, la cual consista de fotografías, discos, juguetes, libros, entre otros. Por parte del refuerzo social, darle elogios y cumplidos al paciente puede ser una diferencia significativa para su mejoramiento. Es por esto que los experimentos conductuales, el control y programación de las actividades, y las distorsiones y el apoyo social complementan el proceso de esta técnica para el bienestar del paciente. Muchas gracias por su atención.